Ana, de 78 años, pasaba las mañanas sentada en su sillón favorito, junto a la ventana. Sus manos, que antes tejían bufandas con colores vivos para sus nietos, ahora descansaban quietas sobre su regazo. Pensaba en los días de su infancia, cuando corría por los campos de su pueblo, riendo bajo el sol. Últimamente, esos recuerdos eran más claros que los eventos del día anterior. No era que quisiera ignorar el presente, simplemente, su mente parecía preferir el pasado. Sus hijos, Laura y Pablo, notaban que ya no hablaba tanto. Antes, Ana llenaba la casa con historias y risas, pero ahora sus palabras eran pocas, como si cada una costara un esfuerzo mayor en Laura. La mayor fue la primera en preocuparse. Recordaba cómo su madre organizaba reuniones familiares, siempre con una sonrisa. Ahora, Ana declinaba invitaciones para visitar a sus nietos diciendo que estaba cansada. «Sabes, a veces siento que mi vida ya se contó, y ahora solo espero», le dijo Ana Laura una tarde, mientras tomaban té. Sus palabras no eran tristes, pero llevaban un peso que Laura no podía ignorar. Pablo, por su parte, pensaba que era solo la edad, pero algo en la mirada de su madre lo inquietaba. Decidieron consultar a una doctora, la doctora Elena, conocida por su trato amable con los ancianos. A la doctora Elena, escuchó con atención mientras Laura describía los cambios. En Ana, la retirada social es una señal que no debemos pasar por alto, explicó con un tono cálido pero profesional. A veces, cuando una persona mayor se aleja de las actividades que amaba, no es solo cansancio, puede ser una forma en que el cuerpo y la mente se preparan para el final. No significa que debamos rendirnos, sino que debemos estar más presentes. Sus palabras resonaron en Laura, quien sintió una mezcla de tristeza y urgencia. La doctora sugirió que encontraran formas de reconectar con Ana, algo que le diera un propósito renovado a Ana. Mientras tanto, seguía sumida en sus pensamientos. Recordaba las tardes enseñando a sus nietos a leer, sus pequeñas manos siguiendo las palabras en los libros. Una mañana, mientras ordenaba un cajón, encontró una pila de cartas viejas que había escrito a su difunto esposo. Las palabras en esas cartas eran simples, pero llenas de amor y sueños. Si tan solo pudiera dejar algo así para mis nietos, pensó. Decidió escribirles cartas, no para despedirse, sino para compartir lo que había aprendido en su larga vida. Cada palabra que escribía era un esfuerzo, pero también un regalo. La vida es como un tejido, escribió en una carta. A veces se enreda, pero con paciencia, siempre puedes encontrar el hilo correcto. Laura notó que Ana pasaba horas escribiendo, con una chispa en los ojos que no había visto en meses. Una tarde, pidió leer una de las cartas. Ana dudó, pero finalmente accedió. La carta estaba dirigida a su nieto menor, Diego, y hablaba de la importancia de ser valiente, incluso cuando el mundo parece demasiado grande. Laura, con lágrimas en los ojos, pidió permiso para compartirla en la próxima reunión familiar. Ana asintió, aunque su corazón latía con timidez. El día de la reunión, Diego, de 12 años, se puso de pie y leyó la carta en voz alta. Su voz tembló al principio, pero se fortaleció con cada palabra. Hablaba de cómo Ana había superado la pérdida de su esposo, de cómo había aprendido a encontrar alegría en las cosas pequeñas. Cuando terminó, el silencio llenó la sala, seguido de abrazos y lágrimas. Ana, sentada en su sillón, sintió un calor que no había sentido en mucho tiempo. No era solo que sus palabras hubieran llegado a sus seres queridos, era que, por un momento, se sintió vista, como si su vida aún tuviera un propósito. Laura y Pablo se miraron, sabiendo que este momento era un regalo. La doctora Elena tenía razón en estar presentes, podía cambiarlo todo. Ana, por su parte, sintió que, aunque su cuerpo estaba cansado, su corazón aún tenía mucho que dar. Escribir esas cartas no era solo un acto de amor, era su manera de decirle al mundo que incluso en el silencio, todavía estaba allí. A Miguel, de 82 años. Se despertaba cada mañana con un cansancio que no explicaba. Sentado en su silla de madera, miraba el plato de avena que su hija Carmen le preparaba. Antes, devoraba la comida con gusto, pero ahora, cada bocado parecía un esfuerzo. Había perdido peso, sus brazos, que alguna vez cargaron sacos de mercado, ahora temblaban al levantar una taza. Carmen lo notaba, aunque, al principio, lo atribuyó al paso del tiempo. Pero cuando Miguel empezó a dejar la mitad de su comida, ella sintió un nudo en el estómago. «No es que no quiera comer», le dijo Miguel una tarde, con voz baja. «Es como si mi cuerpo ya no lo necesitara tanto». Sus palabras eran suaves, pero llevaban una verdad que Carmen no estaba lista para aceptar. Carmen decidió llevarlo al médico. El doctor Ruiz, un hombre de voz tranquila pero firme, examinó a Miguel y escuchó con atención. «La pérdida de peso y la fatiga extrema son señales importantes», explicó. «En las personas mayores, el cuerpo a veces comienza a ralentizarse,
como si se preparara para descansar. No significa que debamos rendirnos, sino que debemos enfocarnos en la calidad de vida. Carmen sintió un escalofrío, pero las palabras del doctor le dieron una dirección. Recordó cómo su padre siempre disfrutaba de los sabores simples a un caldo caliente, un pan recién horneado. Decidió cocinar para él, no solo para alimentarlo, sino para devolverle un poco de alegría en cada día. Carmen probaba recetas nuevas, platos pequeños pero llenos de recuerdos. Preparaba sopa de lentejas como la que su madre hacía, o un postre de flan que Miguel solía compartir con sus nietos. «¿Sabes, hija? Esto me recuerda a los domingos en familia», dijo Miguel una vez, con una chispa en los ojos. Carmen notó que, aunque comía poco, parecía disfrutar más. Ella misma empezó a hablarle de sus propios días, compartiendo historias de su trabajo y sus preocupaciones. Miguel escuchaba, a veces en silencio, pero siempre con una sonrisa que decía más que las palabras en una noche. Carmen organizó una cena especial. Preparó albóndigas, el plato favorito de Miguel, con una salsa que él mismo le había enseñado a hacer. La familia se reunió, y aunque Miguel comió solo unas pocas, se rió y habló como no lo había hecho en meses. «La vida es como esta salsa», dijo, mirando a sus nietos. «Hay que mezclar los ingredientes con cuidado o todo se desbora». Ese momento, aunque breve, llenó la casa de calidez. Carmen sintió que, aunque el cuerpo de su padre estaba frágil, su espíritu aún brillaba. El doctor Ruiz tenía razón. Cada pequeño esfuerzo contaba. Miguel, por su parte, sintió que, aunque su cuerpo se desvanecía, el amor de su familia lo sostenía. Rosa, de 80 años, pasaba las tardes en su mecedora, con la mirada perdida en recuerdos que parecían más vivos que el presente. A veces confundía el nombre de su hijo Luis con el de su hermano fallecido, o hablaba de eventos de hace décadas, como si hubieran ocurrido ayer. Luis, al principio, lo tomaba con humor, pero cuando Rosa olvidó el cumpleaños de su nieta, algo que nunca había pasado, supo que algo estaba cambiando. «A veces siento que mi mente está en otro tiempo», le confesó Rosa una mañana, «pero esos recuerdos me hacen feliz». Sus palabras eran dulces, pero Luis sintió una punzada de preocupación. Luis decidió consultar a la doctora Marta, una especialista en geriatría conocida por su empatía. «La confusión cognitiva puede ser una señal de que el cuerpo y la mente están entrando en una fase final», explicó la doctora. «No es solo olvidar nombres. Es como si la mente eligiera refugiarse en el pasado. Lo importante es estar presente y ayudar a que esos recuerdos sean un puente, no una barrera». Luis tomó sus palabras como un mapa. Recordó cómo su madre siempre amó contar historias de su juventud, de los bailes en la plaza del pueblo, o las tardes cosiendo con su madre Ann. Decidió grabar las historias de Rosa Ann cada tarde. 6. Con ella, con una grabadora en la mano, y le pedía que contara algo. Rosa hablaba de su primer amor, de las noches bajo las estrellas, de las lecciones que aprendió de sus errores. «¿Sabes, Luis? La vida no es perfecta, pero cada error te enseña algo», dijo una vez, con una claridad que sorprendió a su hijo. Luis no solo grababa, escuchaba, sintiendo que cada historia era un pedazo de su madre que podía guardar para siempre. Las grabaciones se convirtieron en un ritual, un momento en que Rosa parecía más ella misma. Una tarde, mientras hablaban, Rosa tuvo un momento de claridad. Miró a Luis y le contó una historia que nunca había compartido. En cómo, de joven, había ayudado a una vecina en un momento de crisis, dándole el coraje para seguir adelante. «Nunca sabes cuánto puedes cambiar la vida de alguien con un pequeño acto», dijo. Luis sintió que esas palabras no eran solo un recuerdo, sino un regalo para él. Grabó la historia con lágrimas en los ojos, sabiendo que era un tesoro. La doctora Marta tenía razón. En los recuerdos podían ser un puente. Rosa, aunque perdida en la niebla de su mente, aún tenía tanto que dar. José, de 85 años, pasaba la mayor parte de sus días en su cama, con una manta suave cubriendo sus piernas. Cada mañana, se despertaba más tarde, y su respiración, que antes era firme, ahora venía en susurros irregulares, con pausas que parecían eternas. Su nieta, María, lo notaba mientras le llevaba el desayuno. Antes, José se levantaba temprano para leer el periódico o caminar por el patio, pero ahora dormía más, como si su cuerpo pidiera descanso constante. «Siento que mi cuerpo está cansado», le dijo a María una tarde, con una voz apenas audible, «pero mi corazón aún quiere estar con ustedes». Sus palabras eran un susurro, pero llevaban un amor que María sintió profundamente. A María, preocupada por las pausas en la respiración de su abuelo, decidió consultar al doctor Vargas, un médico conocido por su paciencia con los ancianos. Él escuchó con atención mientras María describía los cambios. «Los cambios en la respiración y el aumento del sueño son señales de que el cuerpo puede estar preparándose para el final», explicó con un tono cálido pero profesional. «No es algo para temer, sino para aceptar con amor. Es darle paz y compañía». María asintió,
con lágrimas en los ojos, pero las palabras del doctor le dieron claridad. Recordó cómo José siempre disfrutaba que le leyeran, especialmente los cuentos que le contaba ella de niña. Decidió pasar más tiempo con él, leyendo en voz alta sus libros favoritos. Cada tarde, se sentaba junto a su cama con un libro, de cuentos antiguos, los mismos que José le leía cuando era pequeña. «Sabes, María, estas historias me recuerdan que la vida siempre tiene un final feliz, si la vives con amor», dijo José una vez. Con una sonrisa débil pero sincera, María notó que, aunque su abuelo hablaba poco, sus ojos brillaban cuando escuchaba. Ella también empezó a compartir sus propios sueños, contándole cómo quería viajar y escribir un libro algún día. José escuchaba, a veces cerrando los ojos, pero siempre con una calma que tranquilizaba a María en una tarde. Mientras leía un cuento sobre un viajero que encontraba su hogar, José tomó la mano de María. «Estoy en paz», dijo, con una claridad que sorprendió a su nieta. «No tengas miedo. La vida es como un cuento, y el final siempre llega, pero lo que importa es lo que dejas en los corazones de los demás». María sintió que esas palabras eran un regalo, un recordatorio de que el amor de su abuelo viviría en ella para siempre. Continuó leyendo, y aunque José se durmió, su respiración parecía más tranquila, como si el cuento lo hubiera envuelto en serenidad en esa noche. María reunió a la familia para compartir lo que había aprendido. Les habló de las palabras de José, de cómo, incluso en su fragilidad, seguía enseñándoles sobre la vida. La familia se sentó alrededor de su cama, algunos contando historias, otros simplemente tomándole la mano. José, aunque débil, parecía sentir su presencia, y una sonrisa suave cruzó su rostro. María entendió que el doctor Vargas tenía razón en la paz. No venía de luchar contra el tiempo, sino de llenarlo de amor. En la lección de José se quedó con todos: Ana, Miguel, Rosa y ahora José. Cada uno había enfrentado el final a su manera, pero todos enseñaron que las señales del silencio, la fragilidad, la niebla, el susurro no eran solo finales, sino invitaciones a amar más profundamente. María, Laura, Carmen y Luis aprendieron que la vida, aunque limitada, es infinita en los momentos que compartimos. José dejó un legado de paz, un recordatorio de que, incluso cuando el cuerpo se cansa, el amor sigue respirando. En cada corazón que tocó José, como Ana, Miguel y Rosa, vivió para siempre, susurrando esperanza a través del tiempo.